El día lunes publicaba mi podcast que hablaba sobre en qué momento entra el alma al cuerpo del bebé. Y bueno, este podcast, que es de hace 2 días nada más, generó muchas dudas, sobre todo en lo referente al aborto y la sanación psicológica de este para quienes se habían visto afectados por esta circunstancia, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Así que en el vídeo de hoy voy a hablarte sobre esa sanación. Muy feliz día, mi gente maravillosa, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, para que no se les pase y si les gusta la información que comparto aquí y les apetece ir a más, pues recordarles que me encuentran en las redes sociales más importantes con el nombre de Quanticoach, pero que sobre todo tengo mucho alcance en Instagram, una red donde intento mantenerme más conectada con ustedes porque es mi red favorita dado el respeto que se genera en ella. Entonces, pues me gusta más manejarme por Instagram. De todas formas, te invito a que visites las listas de reproducción que te dejo aquí abajo, ya que este tema que voy a tratar se puede complementar muy bien con temas de constelaciones familiares como sanación del árbol genealógico, niño interior o temas en general del alma, que los vas a tener aquí abajo y que te invito a que le des una vueltita porque quizás muchas de las preguntas que te hagas después de escuchar esto estén resueltas en esos vídeos. Así que bueno, y ya sabes, si te gusta el canal pues te suscribes, le das a like y todas esas cosas que se hacen por generosidad a quienes comparten información. Bueno, lo que quería comentarte, sobre todo si has escuchado el podcast del día lunes, es decirte que bueno, que si vas a ver este vídeo es porque has pasado por un aborto, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. ¿Y por qué yo aquí no me voy a ceñir mucho a si fue provocado o no el aborto? Porque eso no es algo que me compete a mí juzgar. Eso es algo que si yo puedo aportar algo va a ser precisamente para que lo sanes. Yo comentaba en el podcast del día lunes que tengo muchísimos casos de sanación de aborto en mi consulta y que llega un momento de la vida en el que se vuelve interesante trabajarlo en una mujer. Sobre todo voy a hablar de la mujer porque es quien más directamente se ve afectada por esto. Es como si pagáramos de alguna manera, sobre todo cuando es voluntario el aborto, la decisión que tomamos nos afectará mucho más psicológicamente, aunque a priori pareciera que no ocurre. Hay muchísimos casos donde a priori pareciera que es un alivio, una decisión de lo más afortunada, dado que tenemos la posibilidad de elegir si queremos o no ser madres. Y bueno, esta serie de circunstancias hacen que aparentemente al principio no generemos ningún trauma, pero como terapeuta debo decirte que eso está ahí, eso afecta y no importa si no es ahora o es dentro de 20 años. Lo interesante, si vas a ver este vídeo, no es para que te comas la cabeza o te sientas culpable, para nada, porque fíjate que yo no trabajo desde ese ámbito, trabajo desde el ámbito de la solución y de dar luz a ese conflicto que nos acaece. Y de nada te va a servir sentirte culpable, porque tenemos que entender que actuamos con el nivel de conciencia que tenemos en ese momento. Y en ese momento, si has tomado la decisión voluntariamente de hacerlo, ha sido perfecto tal cual fue para el nivel de conciencia que tenías. Entonces de nada te va a servir cuestionarlo una y otra vez. Pero sí te va a servir tomar conciencia de que sí es un hecho traumático, lo niegue o no la ciencia, lo nieguen o no las leyes. Te lo digo yo como terapeuta, te lo digo yo como acompañante de otras mujeres que en su mayoría suelo sanar de abortos voluntarios y eso existe, eso está ahí. Entonces ya dependerá de ti si quieres sanarlo o no. ¿Y cómo lo abordo yo a este trauma? Bueno, entendiendo que el chakra más afectado que se va a dar en esas circunstancias es el chakra 2. Tenemos que entender que ¿qué se produce ahí en el chakra 2? Pues en el chakra 2 se produce la creatividad, se produce la creación en sí, es nuestro centro de poder de creación femenina, es la vasija sagrada que contiene la materia prima, la esencia de la vida. Entonces esto va a muchas veces a verte se va a representar en bloqueos de incluso abundancia, problemas para generar cosas, problemas también para el sustento, para tener un sustento permanente o sentirnos asistidas. Y también nos va a afectar en el placer o en el merecimiento al placer. Hay muchísimas mujeres que lo bloquean esto a través de la pareja o incluso el privarse el amor, porque inconscientemente es como una manera de vivir ese trauma, ¿no? Todo al final lo que materializamos como consecuencia de ese trauma nos está invitando a ir al trauma a revisarlo, nos está invitando a mirarnos dentro. Entonces
Esto es una de las primeras cosas que yo explico cuando vienen a consulta, y es más, las personas que están escuchando este vídeo que han pasado por mi consulta saben que es una pregunta que yo tengo en mi valoración inicial de lo que se llama sesión exploratoria. Una de las preguntas básicas que yo le hago a las mujeres es: ¿has abortado alguna vez? ¿Has tenido un aborto voluntario o involuntario? Porque precisamente sé lo que genera el haberlo tenido. Entonces, una vez hecho esta pregunta y contestada esta pregunta con sí, he tenido un aborto, 1, 2, 3, ha sido voluntario o involuntario, se le pregunta a esa persona pues cómo lo ha vivido. Hay personas que te dicen, bueno, sí, era muy joven, no sabía muy bien lo que hacía, no me convenía o tal o cual. Y no importa aquí qué tan justificado esté o no, de acuerdo al nivel, como decía antes, de conciencia o circunstancia que tuviera esa persona en la vida, sino en el presente, cómo le puede estar obstaculizando esa situación. Nunca, desde mi parte, hay una obligación a tratar ese trauma. Yo explico lo que estoy explicando ahora, explico cómo le puede estar afectando, explico qué consecuencias le puede estar generando en su vida, tanto de pareja como material, como creativa, y ya es la persona quien decide si quiere o no abordar esa sanación. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque de nada va a servir que yo le diga, pues mira, es que si no haces esto no te va a pasar esto otro, o si no miras esto de esta manera no vas a conseguir esto otro. Al contrario, voy a conseguir más contracción, más rechazo y por ende pues más involución en ese proceso que yo estoy para hacerlo que vaya evolucionando, que vaya sanando, que vaya transitándose hacia la sanación. Con lo cual siempre hay una lección por parte. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, yo voy a hablar desde mi conocimiento, desde lo que yo hago en terapias. Hay muchas formas de sanación de aborto, todas son respetadas por mí, las practique o no, creo que son diferentes enfoques. Para mí lo principal que tenemos que hacer en ese caso es dar reconocimiento a esa alma que de alguna forma se quitó del camino, ¿no? Ya sea como digo, ya sea voluntario o involuntario, esa alma no se pudo manifestar. Entonces la reconocemos, le damos un lugar en nuestro árbol genealógico. Para eso yo realizo una dinámica que es a través de una hipnosis, donde llevo a la persona interesada en esta sanación a buscar el árbol de su familia y en ese árbol de su familia localizar a esa alma y colocarla donde tiene que ir colocada. También se realiza la puesta de nombre de esa alma. Esto suele venir de manera inconsciente y ahora incluso hago mal en decirlo en el vídeo por si posteriormente alguna persona lo quisiera hacer conmigo, porque no es un nombre que tú traes de tu casa, es un nombre que surge de tu interior, en ese estado de trance en el que te encuentras cuando hacemos esa hipnosis de colocación de esa alma en el árbol. Y por último también se hace una novena luego de esa hipnosis, donde se hace una ritualización, actos psicomágicos que para el subconsciente generan la realidad que necesita para colocar ese hecho. Y a raíz de esa novena, que puede incluir altar donde haya un reconocimiento hacia esa alma, o incluso lo que les llamo yo la caja del tesoro, que es una caja donde de alguna forma se recopilan cosas que sean de interés para esa sanación y se guarda como un anclaje de que esa sanación se ha hecho posible. Entonces, una vez se realiza todo esto, la persona comienza a sentir realmente que no fue un error lo que pasó, se le da incluso un significado a que esa alma hoy no esté aquí y se le explican otra serie de cosas, como por ejemplo, si esa alma tiene que venir al árbol, va a venir de alguna manera, puede venir o en otro hijo posterior, puede venir en un nieto, pero esa alma si tiene que estar en ese árbol, va a venir. Y con esta sanación también favorecemos que cuando tengamos hijos posteriores a ese aborto no nazcan con la carga de esa muerte previa a su nacimiento. Entonces se ganan muchísimas cosas con este proceso y se ordena, digamos, el amor y se le da el cauce para que fluya y pueda regarse nuevamente en ese útero, que ya le puede estar dando espacio a otro posterior embarazo o a una posterior creación de una empresa. Como siempre me gusta recordar aquí a las chicas que sobre todo están más
sumidas en creencias de que si no eres madre parece que no existes como mujer, decirles que esto puede estar bloqueando incluso la gestación de una empresa, de un proyecto. Y de esa manera tú tienes que saber que hay muchas formas de ser madre y que una de ellas se puede estar bloqueando, como la de ser madre de un proyecto o de una idea, por no tener precisamente sanada esta culpa o este trastorno que hoy por alguna razón lo estás trayendo a la realidad para poder observarlo y verlo. Porque recuerda que siempre todo se manifiesta porque ya estamos preparados para poder sanarlo y verlo. Si antes no te producía nada, era porque no era el momento, y si ahora se está produciendo ese trauma, es porque precisamente estamos en el momento de verlo. Espero que les haya dado luz este vídeo y sobre todo les aporte una nueva forma de encarar esto, que como dije viene de mi propia forma de hacer esta sanación. No es la única, ni la mejor, ni la peor, es la que yo valido, la que me funciona en terapia y la que me ha ayudado a guiar a otras mujeres en esta situación. Bueno, un abrazo de luz muy fuerte y te invito, como te decía al inicio, a suscribirte y a mirar las listitas que te dejo abajo. Un fuerte abrazo.